Bueno, muchas gracias. Gracias por asistir. Bienvenidos a esta sesión sobre amenazas dirigidas. Yo soy Dani Creus, llevo muchos años trabajando en el campo de la seguridad, aunque en estos últimos años, quizás 7, 8, me he estado especializando, dedicando más a la vertiente más, dijéramos, investigativa del mundo de la seguridad, lo que incluye disciplinas como el threat hunting, threat intelligence y todos estos nombres molones que nos gusta poner a las cosas que hacemos. Yo formo parte del equipo de investigación de Kaspersky, que se llama GREAT, Global Research and Analysis Team, el grupo de análisis e investigación, y básicamente es la respuesta que Eugene Kaspersky tuvo en el año 2008 a tal y como estaban evolucionando todas estas amenazas digitales. En su visión, él vio que necesitaba un equipo que de alguna manera no funcionara de manera tan reactiva, que es como normalmente y por desgracia solemos funcionar en el mundo de la seguridad. Entonces, básicamente nuestro equipo es un equipo multidisciplinar en el que nos enfocamos mucho en aquellas amenazas que tengan un alto impacto o que puedan suponer una amenaza grave no solo para nuestros clientes, sino para nosotros como, vamos a llamarlo, ciudadanos digitales. Antes de entrar en materia, quisiera exponer esta clasificación un poco simplista de todas las amenazas digitales que estamos viviendo hoy en día, ¿vale? Es decir, si cogemos todas aquellas amenazas, las que habéis visto durante las ponencias anteriores, esta sería un poco la clasificación. Esto no obedece a ninguna estadística, esto obedece un poco a la percepción de todos aquellos que estamos trabajando en este ámbito. Un 90% sería lo que llamamos ya a estas alturas el cibercrimen tradicional. Creo que mis compañeros anteriores lo han explicado muy bien. Básicamente, lo que buscan los adversarios detrás de este grupo es infectar de manera masiva y, sobre todo, tienen un afán de lucro. Es decir, su motivación es la económica, sacar pastaza de cuanta más gente y de cuantos más dispositivos mejor. Después tendríamos ya en otro ámbito aquellas amenazas que ya son más dirigidas, ya no les interesa tanto llamar la atención infectando masivamente, sino ya tienen muy claros sus objetivos, de manera que correspondería más a lo que normalmente conocéis como APTs, Advanced Persistent Threat. No, veréis que no he puesto mucho esta palabra, ¿por qué? Porque tal y como yo veo que está evolucionando las cosas, a veces podemos hablar que una APT pues, a veces es avanzada, a veces no, a veces es persistente, a veces no. Es decir, se van difuminando un poco más todas aquellas líneas que definía lo que conocíamos como una APT tradicional. Y finalmente tendríamos el grupo muy reducido de ciberarmas. Esto es un concepto que, aunque pueda sonar muy flipado, ya tenemos muestras evidentes de qué ha pasado. El mejor ejemplo sería Stuxnet, no sé si os suena. Es una pieza de código malicioso, una obra maestra técnica que lo que buscaba es básicamente realizar operaciones de sabotaje a una planta nuclear muy concreta, manipulando un elemento muy concreto de manera que esa planta no se permitiera enriquecer el uranio que se pueda convertir en un arma nuclear. En mi caso, voy a empezar hablando del cibercrimen tradicional. Lo que os quiero mostrar en esta sesión es lo más relevante que he visto en los últimos meses en la diferente clasificación que os he mostrado, ¿vale? Entonces, he escogido 4 o 5 ejemplos muy, muy, muy concretos que creo que representan de manera bastante fiable hacia dónde van este tipo de amenazas dirigidas. Y todo lo que ya he dicho que en el cibercrimen tradicional suelen buscar infecciones masivas, sí que, como siempre, hay excepciones, y una de ellas es el malware o el código malicioso orientado hacia cajeros automáticos. Básicamente son piezas de código malicioso que su intención es modificar el cajero automático de manera que sea posible extraer la pastaza. Creo que es fácil. He recopilado todos aquellos veredictos. Veredictos son los nombres molones que les ponemos las industrias de seguridad a las familias de malware que vamos descubriendo. He recopilado todos los de los últimos 10 años. Esta es la listaza y todos tienen muchos rasgos en común. Normalmente este tipo de desarrollos se lleva a cabo por grupos cerrados. Los desarrolladores, tanto como la gente que los usa, son grupos cerrados. Son grupos que a veces interactúan entre ellos. Ya hemos visto bastante interacción entre, por ejemplo, criminales de Latinoamérica con criminales de Europa del Este. Y, en principio, bueno, no es algo que pudieras encontrar en determinados foros underground. Sin embargo, el año pasado, hace pocos meses, descubrimos lo que nosotros denominamos el Cutlet Maker.
Básicamente nos llamó la atención primero porque esto se ofrecía de manera abierta, no hacía falta entrar en algún foro súper secreto ni nada por el estilo, estaba más o menos disponible. Y bueno, los criminales detrás de esto lo anunciaban pues, explicando de, bueno, te ofrecemos un malware que puedes utilizar para infectar esta marca de cajeros. No solo eso, sino que además te vamos a ofrecer las instrucciones de cómo hacerlo, te vamos a ofrecer unos vídeos, es decir, incluso ofrecían soporte técnico. Aquí puedes ver que, bueno, ¿qué te hace falta para hacer esto? Bueno, pues un destornillador para abrir el cajero, llegar al USB, te hace falta un emulador de teclado vía USB para poder provocar la infección, un USB que tenga el código malicioso, etc. Un taladro también, comentaban que hacía falta en depende de qué cajeros. El software es un software modular, son esos 3 pantallitas que veis allí, y os preguntaréis, bueno, ¿por qué lo han hecho así de modular? Básicamente, cada una de estas piezas de código malicioso, una era la encargada de ver cuánta pasta había en los cassettes del cajero, el otro módulo era encargado de sacar este dinero, y el otro módulo era un módulo que generaba un código sin el cual el segundo módulo no te permitía sacar esa pasta. Este tipo de modularización no lo han hecho porque sí, los criminales. Lo hacen porque saben perfectamente que este tipo de grupos normalmente la diversificación de tareas y la especialización pues está a la orden del día. Es decir, el mismo tío que desarrolla no es el mismo tío que va al cajero, lo abre e infecta, y no es el mismo tío que es el que normalmente lleva toda la organización, que es el que tiene acceso a las contraseñas y permite acceder a los cassettes del cajero. Curiosamente, al cabo de los meses, vimos otra iteración sobre este código malicioso. Y es que en vez de tener que conectar un hub USB al cajero, meterle el teclado, meterle el USB con el código malicioso y todo, lo que hicieron es meterlo todo en esta placa microcontroladora, de manera que la infección era automática. Solo necesitabas abrir el cajero y enchufar y ya estaba infectado el cajero. Entonces, dándole más la vuelta, y al hilo de lo que ha comentado mi compañero antes, lo que hacían era proveer este servicio como malware as a service. Es decir, te venden la placa, tú haces lo que tengas que hacer con los cajeros, pero a la hora de sacar dinero lo que tienes que hacer es conectarte a una página dentro de la red Tor y comprar códigos que te permitieran sacar el dinero, ¿vale? Y es curioso porque este software, cuando salió, la primera iteración que vimos, valía $5.000, y como el mundo del cibercrimen ya está tan maduro, no deja de ser un negocio, y como en todo negocio tienen competidores, y bueno, nos dimos cuenta de que habían otros competidores que lo que habían hecho es reversear el código de los módulos y vendían lo mismo que el primer actor lo vendía por $5.000, pues ya lo vendían por 1.500 euros. Entonces seguramente esta fue su respuesta para asegurarse el negocio. Este es el único ejemplo que quería poner por lo que respecta al cibercrimen tradicional. ¿Por qué? Porque ya no tanto por la sofisticación o no de este tipo de malware, sino por el tema de la disponibilidad, ¿vale? El compañero de antes ha comentado toda una serie de servicios, infraestructura como servicio, malware como servicio, y todo esto ya es algo que llevamos viendo desde hace muchísimos años, en troyanos bancarios, en ransomware, en antivirus falsos, pero no lo habíamos visto aún en un ámbito tan cerrado como es el software para cajeros automáticos, y creo que por eso es destacable. Es decir, esto, si ya de por sí la barrera de entrada al mundo del cibercrimen es baja en cuanto a conocimientos técnicos, esto hace que aún baje más, con lo cual aumenta un poco la peligrosidad de este tema. En la siguiente categoría tendríamos lo que he comentado antes de amenazas avanzadas. En este tipo de amenazas, bueno, como ya hemos dicho antes, no es algo que vaya a buscar a infectar de manera masiva, sino que son un poco más, son mucho más dirigidos en cuanto a objetivos. Y normalmente, todo y que a veces tienen afán de lucro, muchas otras veces pues, las operaciones que se llevan a cabo en este ámbito obedecen más a necesidades de conseguir información pues, de competidores o temas así. También os voy a poner varios ejemplos. Esta es una línea de tiempo en la que podéis ver algunas de las investigaciones que hemos descubierto o que hemos participado en cuanto a amenazas dirigidas se refiere. No voy a hablar de todas ellas, sí que podríamos destacar Stuxnet, ya os he comentado un poco de qué iba. Podemos comentar, pues, no sé, Equation, por ejemplo, una APT que básicamente, aparte de tener un conjunto de códigos maliciosos muy sofisticados, yo me quedo con uno de ellos que lo que hacía es básicamente infectarte la parte del disco duro
que ni siquiera el sistema operativo ve, de manera que era una infección tan persistente que una vez infectado con ese módulo, tú podías coger el disco duro, formatear, wipearlo, reinstalarlo y el software era capaz de volver a reinfectar la máquina, ¿vale? Esto es solo alguno de los ejemplos. Pero bueno, si queréis ver más, ya os he puesto ahí en la página web, securelist.com, que podéis ver muchas de nuestras investigaciones. En este caso quiero poner 3 o 4 ejemplos. El primero es Shadowpat, no porque sea un malware especialmente sofisticado, que no está mal, sino por cómo se llevó a cabo la infección principal, porque esto va camino, si no lo es ya, de convertirse en una tendencia, y es los denominados ataques a la cadena de suministro. Básicamente, o ataques a la cadena de suministro. Básicamente es que si tú tienes un objetivo que por lo que sea consideras que su seguridad es buena, bueno, pues en vez de atacarle frontalmente, lo que vas a hacer es explotar alguna relación de confianza con algún proveedor o con alguien cercano a tu objetivo. Y esto es precisamente lo que hicieron los atacantes detrás de Shadowpat. Lo que hicieron fueron directamente hacia una empresa que presta un software, que desarrolla un software muy específico para control de servidores y gestión de escritorios, etc. Y lo que hicieron es acceder a esta empresa y modificar las actualizaciones que recibían todas las empresas que utilizaban este software, de manera que todas quedaron infectadas, bueno, todas aquellas que se actualizaron quedaron infectadas y aparte después, bueno, había toda una serie de mecanismos que nos hace pensar que los adversarios que provocaron esto sabían perfectamente lo que buscaban porque había una serie de validadores de manera que ellos pudieran distinguir qué era interesante y qué no era interesante para ellos en cuestión de objetivos, ¿vale? De hecho, en cuanto a los ataques a la cadena de suministro, bueno, últimamente hemos visto bastantes. Hemos visto el CC Cleaner, hemos visto el NotPetya, que utilizó un software financiero para distribuirse. Es decir, yo creo que esto ya es casi una tendencia. Me vais a disculpar un momento. Olympic Destroyer. Esta operación fue llevada a cabo en el contexto de los 23º Juegos Olímpicos de Invierno, que se hicieron en Pyeongchang, en Corea del Sur. Y básicamente esto es un gusano con capacidades destructivas que lo que hace es, una vez infectado el sistema, va recopilando, dumpea todas las credenciales del sistema, utilizando algo parecido a Mimikatz, seguro que todos estáis familiarizados con él. Y bueno, la capacidad de replicación y destrucción que tenía era bastante heavy. Sin embargo, más allá de esto, lo importante de este caso para mí, aparte de lo muy sofisticado que pueda ser este gusano, el Olympic Destroyer, fue cómo se llevó a cabo el ataque, porque cuando la industria de seguridad en general descubrimos esto, la gente empezó a analizar los códigos y en este caso los atacantes prepararon una serie de trampas hechas con muchísima picardía. Lo que pretendían era realizar un ataque de bandera falsa, ¿vale? Un ataque de bandera falsa no es más que intentar cargar un delito a otra persona que no lo ha cometido. La analogía quizás sería ir a casa de alguien, cargárselo y dejar el ADN de otra persona, ¿vale? En este caso, cuando empezó la investigación, se empezó a analizar todos los códigos maliciosos, todo el malware, y era muy fácil caer en la trampa y decir, ostras, el código este coincide mucho con otro que utilizaron otro grupo que normalmente se atribuye a Norcorea. Entonces, la industria empezó a decir, sí, ha sido Norcorea. Al cabo de unos días, escarbando un poco más en toda la información, empezaron a decir, no, tiene similitudes también con códigos chinos porque hemos encontrado otro malware en el contexto de la misma campaña, han sido los chinos. Bueno, en nuestro caso nosotros tuvimos bastante suerte porque un partner nuestro contactó con nosotros precisamente para que le ayudáramos en esta infección. Cuando Olympic Destroyer empezó a ejecutarse, pues imaginaos en el contexto de una inauguración de unos Juegos Olímpicos y que la Wi-Fi empieza a dejar de funcionar, que las pantallas no muestran la información que tienen que mostrar, que la gente no puede reservar sus tickets, es decir, bastante chungo todo y que podría haber sido mucho peor, ¿vale? En nuestro caso, tuvimos una visibilidad, puedo decir que privilegiada, porque estuvimos investigando parte de este suceso y sí que vimos los diferentes puntos por los que se había provocado este gusano, ¿vale? Por un lado, pues unos hoteles, unos resorts de esquí, por otro lado, otros proveedores, el sitio oficial de los Juegos Olímpicos, etc., ¿vale? En este caso, lo importante
Olympic Destroyer obtuvo mucha publicidad con motivo, como ya he dicho antes, podría haber sido mucho peor. Hemos aprendido también que el actor detrás de esta operación sabía perfectamente lo que hacía cuando empezó a implementar código de otros actores, es decir, lo que buscaba justamente era esto, era que de alguna manera la industria de seguridad cayera en el error de pensar de, hostia, similitud de código, vale, pues han sido estos. Y sobre todo, no tenemos claro por qué pasó esto. ¿Vale? Pensemos que esto podía haber sido, ya sé que me repito, pero es así, podía haber sido mucho peor porque tenía un componente que permitía literalmente destruir el sistema operativo y dejarlo irrecuperable. Entonces, bueno, hay diferentes teorías. Quizás una demostración de fuerza de alguien, o quizás es un actor que estaba intentando enviar un mensaje en el contexto de unas conversaciones a alto nivel, secretas, que nosotros, como industria privada, no vamos a saber. ¿Vale? Es decir, creo que es un buen ejemplo de ataques de bandera falsa. No es el primero que vemos, no será el último, y creo que esto va a ser bastante también, se va a convertir en tendencia, si no lo es ya. Y por último, el grupo Lazarus. Os quería mostrar, es un grupo que normalmente es atribuido a Norcorea. No lo digo yo, lo dicen oficiales de inteligencia del gobierno de Estados Unidos y diferentes otros gobiernos, aunque para ser realistas nadie ha aportado evidencia, salvo, creo, la industria privada, evidencia que podamos ver públicamente. Entonces es curioso cómo el cambio de dinámica de Lazarus, porque sabemos que han realizado multitud de operaciones de ciberespionaje y de cibersabotaje, desde apagones en Corea del Sur, desde irrumpir en determinados sistemas de, bueno, vamos a decir, de competidores, etcétera, etcétera. Pero en los últimos tiempos, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un subgrupo de Lazarus que nosotros denominamos Blue Runoff, que básicamente se está especializando en sacar pastaza. Es decir, aquí juntamos ya dos cosas. Juntamos un actor con las capacidades avanzadas de lo que podríamos denominar un APT, pero con el objetivo de lo que sería el cibercrimen tradicional, que es conseguir dinero, lucro económico, ¿vale? Pero claro, con los recursos de un actor avanzado. Bueno, los hemos visto pues intentar, bueno, de hecho lo consiguieron, atacaron al Banco Central de Bangladesh, intentaron hacer una transferencia de $1 billón, de los cuales se pudieron salvar muchos, pero bueno, creo que se sacaron al final entre 81 millones de dólares y 101 millones de dólares. Después les hemos visto atacar casinos, les hemos visto incluso intentar, o sea, todos los equipos que comprometían, ponerlos a minar, ya ha explicado Josep de qué va el tema. Y por último, algo que nos ha chocado un poco, los hemos visto comprometer un software muy específico utilizado por carders. Un carder, para aquel que no está familiarizado, es básicamente un delincuente que manipula tarjetas de crédito en beneficio propio, es decir, las manipula tarjetas de crédito o sistemas de pago, ¿vale? Pues básicamente lo que han hecho es ponerle una puerta trasera a un software que se utiliza mucho en este ámbito y, bueno, básicamente está claro lo que buscan. Pero, como en este mundo las líneas son cada vez más difusas, no todo es lo que parece. No digo que no sea el caso de Lazarus y Blue Runoff, pero sí que es cierto que ya tenemos evidencias como algunos actores súper avanzados se han interesado en acceder a instituciones financieras, pero no para robar dinero, sino porque, si lo pensamos bien, la información financiera sobre quién está pagando qué, o movimientos o flujos de actividad económica, pueden ser súper interesantes pues, para una potencia o para un gobierno o algún ente similar. Y finalmente, otros vectores. Creo que hoy hemos hablado mucho de IoT, etcétera. Bueno, yo quería comentar el tema de utilizar el router como un vector ya no solo de infección, sino de persistencia y de comandamiento. En este caso, ya tenemos varios ejemplos de routers que han sido atacados para lograr persistencia. Hay diferentes actores, por ejemplo, Slingshot APT. Lo que hicieron es comprometer una marca muy específica de routers que tiene un programa de gestión que te bajas al ordenador y puedes interactuar con el router. Pero ¿qué pasa? Este programa de gestión se baja unas librerías compartidas que están dentro del router. Entonces, lo que hicieron esta gente es comprometer esas librerías comprometidas dentro del router, de manera que lo que se estaba bajando el administrador del router era una puerta trasera, ¿vale? Hemos visto bastantes casos últimamente. No sé si habéis visto... A ver si le ponéis pilas a esto, ¿eh? No sé si habéis visto... Bueno, no hace falta. No sé si habéis visto... Ha habido una serie de ataques últimamente en Irán y en Europa en las que un montón de routers lo que hacían es se reiniciaban, ¿vale? Entonces, esto también fue un ataque de bandera falsa porque se dejaba un mensaje en el router que decía no
no jodas con nuestras elecciones, y una bandera americana, ¿vale? Bueno, hay bastantes evidencias de que esto puede haber sido alguien con intereses en Rusia, ¿vale? Entonces, es otro ejemplo más. Y finalmente, creo que para concluir, bueno, ahora no hace falta en slides ya. Para concluir, sí que quisiera hacer una pequeña reflexión. Si os acordáis del último grupo que he comentado de amenazas, el tema de las ciberarmas, normalmente tenemos la percepción de que esto no va con nosotros. Es decir, tenemos la percepción de, joder, no quiero que mines con mi ordenador, no quiero que me robes las credenciales bancarias, etcétera, etcétera. Pero si lo pensamos bien, el tema de las ciberarmas, aparte de no estar regulado, nos convierte a nosotros en víctimas colaterales de una lucha entre potencias o entes con tantos recursos como para poder cambiar la agenda geopolítica en un momento dado. Y creo que es algo que deberíamos pedir o hacer presión a quien tome decisiones para que esto de alguna manera se regule y para que sepamos qué se puede y qué no se puede hacer. Y finalmente decir que, bueno, en cuanto a protección y tal, bueno, yo creo que nuestra tecnología ya es madura de por sí, quizás nos falta un poquito de sentido común en muchos ámbitos, y creo que con esta mezcla de tecnología y sentido común creo que podemos estar mucho más protegidos que si vamos un poco a lo loco. Dicho esto, muchas gracias por vuestro tiempo.